por las dudas. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Yo por la duda voy a desactivar mi cámara, así no jodo mucho el tráfico. Bueno, el proyecto que armé es una simulación un poco sencilla, digamos, de lo que sería una especie de red de cajeros automáticos. A esta red yo la llamé Royal Majestic. Acá está el ejecutable, digamos, del archivo. Básicamente lo que estamos haciendo, digamos, es simular unas transacciones que no cualquier tipo, sino lo que estamos por hacer es consultar en principio en base a un número de tarjeta de crédito. Vamos a consultar, digamos, una N cantidad de transacciones que se generan de manera aleatoria, ¿no? Ustedes fíjense de que el sistema nos va a mostrar un menú principal en donde nos dice que para operar con Visa tenemos que ingresar el valor 1, para Mastercard el valor 2 y para Diners Club el valor 3. Los números que yo le pongo al lado es un poco una ayuda a memoria. ¿Por qué? Porque hay una serie de validaciones dentro del código que lo que van a hacer, digamos, es tomar estos 4 números correspondientes a cada una de las tarjetas de crédito para funcionar principalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ingreso la opción 1, que sería Visa, me va a pedir que yo ingrese, como simulando un poco más realista, digamos, el tema de las tarjetas de crédito, que ingrese el número de tarjeta de crédito. Entonces, ese número de referencia que yo puse como ayuda de memoria son los primeros 4 dígitos que va a tener la tarjeta y después voy a poner cualquiera, ¿no? Para completar la tarjeta en sí. Una vez que yo le doy Enter, el sistema va a ejecutar una cierta cantidad de validaciones, procesos en diferentes subprogramas que fui armando, y lo que va a hacer es entregarme, en definitiva, la cantidad de un número de 5 transacciones que vendrían a representar los movimientos de cuenta de la tarjeta Visa. ¿Sí? El funcionamiento del sistema es ese. Una vez que yo visualizo ya esta información y presiono Enter, por ejemplo, el sistema termina. El funcionamiento es exactamente igual para cuando seleccionamos Mastercard, con la diferencia de que tendríamos que ingresar otro número de tarjeta, y lo mismo sería para Diners Club, que ingresaríamos otro número, ¿sí? Como ven, el funcionamiento es sencillo. Yo les voy a mostrar el código y cuál es la idea, digamos. Un poco de ir armando ustedes en este Replit, perdón. Yo le voy a ir compartiendo porciones de código como para que lo vayan pegando, lo vayan incorporando y vayamos ejecutando paso a paso cómo vamos construyendo este sistema, si lo hacemos lo más dinámico posible, ¿bien? Como le digo, intenté incorporar muchos conceptos propios de la programación básica y de los fundamentos básicos, y entre esos conceptos está la definición de variables, el mostrar mensajes por pantalla, leer opciones por teclado, el ejecutar programas principales, que como pueden ver hay una región que está definida, ejecutar subprogramas. Esta parte de helpers es una clase adicional que yo tuve que agregar, digamos. No me quería meter en esa temática porque no hemos repasado la parte de lo que es programación orientada a objetos, pero bueno, para poder mostrar ciertas cosas no me quedó otra que hacer esto, ¿no? Traté de incorporar diferentes tipos de estructuras repetitivas. Van a ver que hay parte que lo estoy trabajando con un do while, hay parte que lo estoy trabajando con for, hay parte que los vamos a trabajar con while, hay otras partes que los vamos a trabajar con for each, que son otro tipo de bucles repetitivos para trabajar con objetos. Vamos a ver, digamos, de que vamos a hacer validaciones de negocio, ¿sí? Que son muy importantes, principalmente orientados a lo que nosotros vamos a hacer después con respecto a esta arquitectura de microservicios. Vamos a ver que estamos utilizando alguna sección con estructura switch, y vamos a trabajar principalmente con 3 tipos de datos que no sé si lo conocen, pero bueno, también me es importante, digamos, que los vean por lo menos, que son los arreglos, ¿sí? Arreglos unidimensionales, vectores,
las listas dinámicas y, como les comenté los otros días, los diccionarios. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la tarjeta de crédito que nosotros seleccionamos, el sistema va ejecutando diferentes tipos de lógica, que en definitiva el resultado ven que es exactamente el mismo, y la idea era mostrar cómo podemos hacer lo mismo utilizando diferentes tipos de programación, ¿no? Yo se los dije el año pasado, digamos, y nosotros somos seres racionales y cada uno piensa la solución a un problema de manera distinta, con lo cual, para un problema de este tipo, digamos que es simular simplemente un cajero automático que te muestra las transacciones o los movimientos de una cuenta de ahorro, seguramente pueden existir 5, 6 o 10 formas diferentes de resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, la idea era mostrarle eso y también hacer un combo de todos estos conceptos, digamos, de la programación básica, como para que lo vayan viendo implementado en una solución real. ¿Ven bien ahí el tamaño de la letra? Sí. Bueno, Sí. ustedes fíjense como primera instancia, en el sistema lo que estamos haciendo es una cierta cantidad de líneas que estamos mostrando mensajes, ¿sí? Mostramos el mensaje del título, las opciones que vamos a tener, y le vamos a solicitar al usuario que digite su opción. En ese momento lo que estamos haciendo es leer por pantalla esa opción que ingresa el usuario, la estamos convirtiendo en entero, y ese entero lo vamos a guardar en una variable que se llama System Option, que va a representar la opción del sistema de tarjeta de crédito que vamos a utilizar, ¿no? Por una cuestión, digamos, de presentación, de experiencia de usuario, yo acá lo que hago es limpiar la pantalla, y para limpiar la pantalla después muestro y le solicito al usuario que ingrese los 16 dígitos de la tarjeta. Como le digo, los primeros 4 dígitos de cada una de estas tarjetas deberían ser estos 4 datos que yo pongo como referencia acá, que es lo que nos va a servir para poder ejecutar la lógica después, ¿no? Entonces acá el usuario va a ingresar la tarjeta de crédito, se va a almacenar una variable que se llama card number, y yo voy a almacenar, digamos, en una variable company number, voy a almacenar, digamos, es decir, voy a extraer de estos 16 dígitos que ingresé acá, voy a ejecutar una función que se llama substring, que se aplica específicamente a tipos string, y lo que hace, digamos, es obtener una porción del string total, que son estos 16 dígitos, y yo lo que le estoy diciendo, obteneme los 4 primeros dígitos, o sea, le estoy dando el índice de inicio y el índice donde quiero que termine de leer y me extraiga este substring. Entonces, básicamente esta función lo que va a hacer es extraerme solamente estos 4 dígitos. Bien. Acá lo que vamos a hacer es llamar primero un procedimiento o un subproceso que lo que va a hacer es validar la tarjeta de crédito que el usuario ingresa, y para eso le va a mandar la opción que selecciona el usuario, Visa, Master o Diners, y la compañía que vendría a ser el número de la tarjeta de crédito. Esto adentro, digamos, va a ser una cierta cantidad de validaciones, que ya la vamos a ir viendo, y si está todo bien me va a devolver un valor booleano diciéndome si la tarjeta es válida o no es válida. Si la tarjeta es válida, ustedes fíjense que acá tenemos un if. Acá vamos a utilizar unos cuantos if anidados. Como les digo, la idea es mostrarle un poquito de todo, ¿sí? Fíjense que yo tengo un if. Si no se cumple, hago otro if. Y si no se cumple, finalmente hago un else. Entonces, si la opción es 1, quiere decir que estoy trabajando con Visa. Lo que voy a hacer es obtener las transacciones de Visa. Fíjense que para poder recorrer los movimientos de Visa estoy utilizando una estructura while, ¿sí? Que va a incrementar una variable contadora index hasta el tamaño de lo que vendría a ser esta transacción Visa, ¿no? Si ustedes se ponen a ver, van a ver, digamos, de que la transacción Visa, si entramos acá, es un array o es un vector de tipos de datos float, ¿sí? Es decir, que son números con puntos flotantes. Bien, entonces acá estaríamos trabajando con el concepto de arreglos. Acá adentro, fíjense que estamos trabajando con un for, que es otra estructura repetitiva. Cuando obtengo las transacciones, en definitiva,
con un proceso while muestro por pantalla cuáles son esas transacciones y el sistema termina en el caso que sea opción 1. En el caso de que sea opción 2, fíjense que estamos llamando a un segundo método que, si se ponen a ver, es exactamente el mismo, con la particularidad, digamos, de que acá por una cuestión de la parte conceptual que yo les quiero mostrar, estoy transformando ese company number, que es un string, en un tipo numérico. Esta opción transacciones me devuelve una lista dinámica, también de número float, ¿sí? Acá yo también estoy iterando, digamos, o creando esta lista a través de un for. Para poder recorrer, digamos, esa lista dinámica estoy utilizando una estructura do while, ¿sí? Y dentro un par de validaciones que me fueron necesarias poner para poder asegurarme, digamos, de que funcione correctamente. Y finalmente, digamos, si no se cumple que el usuario ingresó 1 o 2, sabemos que estamos parados sobre la tarjeta Diners. Y acá en Diners estamos llamando a un mismo método que se llama getAccountTransaction. Y fíjense que yo le estoy transformando el company number, que es un string, ahora en un double. Este concepto que quiero mostrar, ustedes fíjense que el método es exactamente el mismo, con la diferencia que recibe diferentes tipos de parámetros. Este concepto se llama sobrecarga de métodos, ¿sí? Ustedes fíjense que la funcionalidad del método es obtener transacciones de la cuenta, con lo cual, digamos, yo puedo generar una sobrecarga de métodos pasándole tipos de datos diferentes y haciendo en definitiva que estos métodos que cumplen la misma función, tienen el mismo nombre, se comporten de forma diferente, ¿sí? Entonces, finalmente, digamos, como este último, que es para Diners, me está devolviendo un tipo de dato diccionario, ¿sí? Este diccionario va a tener una key del tipo entero y un value que va a ser el float, que representa, digamos, nuestro movimiento de la cuenta o el importe. Y finalmente, digamos, voy a iterar este diccionario utilizando esta estructura repetitiva que se llama for each. Bien, este for each se utiliza para poder iterar sobre lo que serían tipos de objetos complejos, que es un poco lo que vimos ayer, ¿no? Diccionarios, listas dinámicas, objetos propiamente dichos, listas de objetos y cosas por el estilo. Finalmente, si no se cumple ninguna de las tres opciones, digamos, en base al system option, yo lo que estoy haciendo es una doble validación. Yo digo que si el usuario ingresó un system option que no sea alguna de las tres validaciones que yo puse, o sea, si ingreso un valor menor a 1 o mayor a 3, fíjense que lo que estoy usando acá es un operador lógico, ¿sí? Lo que me está haciendo es evaluando, digamos, el resultado de las dos cosas y estoy utilizando otro tipo de operadores acá. Si esta opción se cumple, le digo al usuario, che, la opción que vos ingresaste no es válida, y como el sistema se va a terminar, le digo, intenta de nuevo en otro momento. Y si no es un problema por cuestiones de opciones, sino que la tarjeta que ingresó no es válida porque puso cualquier número, le digo, la tarjeta que vos ingresaste no es válida, y como el sistema también va a terminar, le digo, intenta nuevamente más tarde, ¿sí? Básicamente esa es la funcionalidad que tiene el sistema. Acá en estas secciones están definidos todos los submétodos que vamos a utilizar. Acá en este, que es el que se encarga de hacer la validación de la tarjeta de crédito, fíjense que estamos utilizando una estructura switch. Ese método está invocando otro tipo de método, ¿sí? Cada método tiene su funcionalidad para cada una de las tarjetas de crédito. Yo les decía de que tuve que meterme en el agujero, digamos, de la parte de programación orientada a objeto, porque quería mostrarles esta funcionalidad. Ustedes fíjense que yo, gracias a las clases estáticas que estábamos hablando ayer, yo puedo definir un método que se aplique directamente a una variable que yo determiné, en este caso un tipo string, y ese método, al haber utilizado una clase estática con una particularidad que tiene, que ya lo vemos, me permite, digamos, invocar a un método directamente ejecutando sobre esa variable, ¿sí? Entonces, como si fuese una extensión propia de la variable que inventé yo, en definitiva, ¿no? Esa es otra particularidad que tienen los métodos, las clases estáticas, y que está buenísimo a la hora de implementarlas en el código, digamos, porque hace que el código sea mucho más legible, ¿no?
Ustedes fíjense que tranquilamente yo estoy llamando una validación que me dice, che, decime si el número de tarjeta de crédito es válido. Y como parámetro adicional estoy pasando un valor de referencia que me dice, este es el número que debería estar en la tarjeta de crédito para decirte que realmente es una tarjeta Visa, es una tarjeta Master o es una tarjeta Diners, ¿no? Acá están los métodos que me obtienen, digamos, las transacciones de la cuenta. Ustedes fíjense que la definición de este método, yo lo voy a copiar y lo voy a pegar en un blog de nota. Fíjense que la definición de este método y este método es exactamente el mismo. Este es el concepto de sobrecarga de métodos que yo les hablaba. Y lo que estoy haciendo en definitiva es recibir un parámetro distinto en cada uno de ellos y estoy devolviendo diferentes tipos de datos en cada uno de ellos, ¿sí? Fíjense que es exactamente el mismo método, tiene la misma definición, pero los tipos de datos que estoy devolviendo son distintos, que esto por una cuestión netamente académica, digamos, yo tranquilamente podría devolver el mismo tipo de datos en los tres, pero lo que cambia y lo que hace a la sobrecarga tiene que ver con el tipo de variables que yo le paso acá, ¿sí? Supónganse, lo vamos a ver más en profundidad después, pero le quiero plantear un poco. Supónganse que los tres métodos hubiesen sido definidos acá, de esta misma manera, pero... ¿Y qué es lo que hace la sobrecarga en este caso? Por ejemplo, de que yo a este método le pase solamente el card number. Yo acá le puedo pasar, por ejemplo, un string que sea la referencia. Y acá le podría pasar el string de la referencia. Pero además necesito pasar un valor booleano para hacer una validación adicional, ¿sí? No sé, por ejemplo, is hexadecimal, por decir algo, ¿sí? Entonces ustedes fíjense de que el método que estamos invocando es exactamente el mismo, pero está sobrecargado y esa sobrecarga tiene que ver con la cantidad de parámetros que yo le paso al método, que en definitiva va a hacer que se ejecuten diferentes métodos con el mismo nombre, ¿sí? Ese es un poco lo que es el concepto de sobrecarga de datos. ¿Alguna consulta hasta acá? Si no, empezamos con el tema del código. Profe, una consulta. Sí. ¿Usted después nos puede pasar el código por el grupo? Así lo vamos practicando. Obvio, es lo que dije al comienzo, digamos, independientemente si Perdón. lo terminamos o no, yo se los voy a poner y se los voy a disponibilizar como para que le puedan meter mano y lo estudien un poco. Profe, ¿al final está grabando la clase? Se está grabando la clase, sí señor. Ah, listo, gracias. Lo estoy grabando con OBS y con el grabador de Windows, así que es imposible que le erremos hoy. Antes se podía grabar acá en el Meet. Por lo menos Rudí sí lo hacía. Mira, no sé si tendrá que ver con la cuenta, pero yo he validado y no me aparece ninguna de las opciones para poder grabar, digamos, Claro, porque Rudí, por ejemplo, cuando daba clase aparecía un puntito arriba en el Meet que decía grabando. Pero no sé qué onda. No sé si Forno puede ser también de que... no graba también. No sé si debe ser de que yo tenga una cuenta unc.edu.ar y el profe tenga la mb.unc.edu.ar. Capaz que tiene que ver por ahí, ¿no? Porque este año Rudici no graba y dijo que no lo puede hacer en la clase pasada. O sea que lo mejor es la condición de las cuentas. Debe haber sido la actualización. Claro, sí, algo debe haber cambiado. Yo los otros días ingresé, digamos, con las Meet que había dejado el año pasado, que estaban hechas con la cuenta personal mía, y me daba una hora solamente de Meet, ¿no? Así que se ve que Google cambió bastante las políticas de uso. Bueno, ¿están todos en el Replit? Sí. ¿Todos abrieron? Perfecto. Yo para que no tengan que estar definiendo código, les voy a ir pasando poco a poco las opciones, ¿no? ¿Alguno lo puede pasar a la página
Oh, Es de la base por el chat. Gracias, gracias. copien esa porción de código que les pongo en el chat de acá de la Meet y váyanla pegando en la página. Yo voy a ir haciendo lo mismo para que no nos pierdamos. Me avisan, porfa, cuando la mayoría termine. ¿Estamos? Profe, hay que agregarle, después de using system, abajo dice using system.collection.generate. ¿Eso también se lo tenemos que agregar? Sí, váyanselo agregando si quieren. Yo se lo iba a pasar después cuando vayamos incorporando la funcionalidad. Esto nos permite usar lo que son las listas genéricas y los diccionarios, ¿no? Pero sí, si quieren ir agregándoselo. Se los comparto por el Meet para que lo copien y peguen en todo caso. Es impresionante cómo no te lee el comando cuando lo pones en minúscula. ¿Vamos bien? ¿Ya están? ¿Qué va a pasar? ¿Lo va a copiar el otro profe también? Sí. Ahí les copio la otra parte. Esta forma de codificación, de presentar menús y mensajes al usuario es muy común cuando estamos trabajando con aplicaciones en consola, ¿no? Por ahí, digamos, si nos ponemos un poco pretenciosos, un poco temáticos, perfeccionistas,
podemos crear ventanas, digamos, utilizando caracteres ASCII, que quedaría también bastante bueno. Y hace mucho, digamos, a la experiencia de usuario, o crear las ventanas sin esos caracteres utilizando asterisco, líneas, pipes y cosas por el estilo, como para ir enmarcando las cosas, ¿no? Pero es muy común, digamos, este tipo de programación donde mostramos opciones, leemos opciones y vamos haciendo en base a lo que va ingresando el usuario la codificación y la lógica del programa. Confírmenme cuando tengan todo listo ya. No le debería llevar mucho tiempo porque es copiar y pegar nomás, ¿no? Hola, profe. Sí, profe, ya estamos. Sí, bien. Le agreguemos una última línea, bueno, aunque acá no hace falta, ¿no? Ustedes fíjense que si ejecutamos el programa, lo pueden hacer también ustedes. El sistema nos va a mostrar la primera parte que vendría a ser básicamente el menú que estamos presentándole. Y vamos a poder interactuar ya con este menú, ¿no? En donde nos dice operar con Visa, operar con Master, digita opción. Y ahí, digamos, el cursor está esperando que ingresemos una de estas opciones. ¿Sí? Si nosotros ingresamos una opción cualquiera, me va a pedir los 16 dígitos de la tarjeta. Esto no tiene ninguna restricción, con lo cual yo puedo ingresar 5.000 números, ¿no? Tampoco me quería poner muy puntilloso. Y una vez que presionamos Enter, digamos, como no tiene nada más, fíjense que el programa terminó. ¿Sí? O sea, básicamente esta primera parte, digamos, que estaríamos incorporando sería la funcionalidad del menú y la lectura de datos que le solicitamos al usuario, ¿bien? Ahora, la siguiente línea que vamos a incorporar, digamos, nos va a permitir obtener los primeros 4 dígitos de la tarjeta de crédito. Básicamente, como le había dicho, esto está ejecutando una función que se aplica específicamente a los strings y que lo que hace es obtener un substring dentro del string principal, ¿no? Ahí le comparto la línea como para que la peguen. Profe, una pregunta, ¿por qué ahí es de 0 a 4 y no de 0 a 3, por ejemplo? Porque 0 vendría a ser el primer índice, 1 el segundo, 2 el tercero, 3 el cuarto, y el número 4 es el límite que yo quiero decir, ¿sí? Ah, ok. Entonces, hasta ese punto me va a tomar los 4 primeros dígitos. Joya. O sea que el 4 no está incluido, bro. No, ese vendría a ser límite, digamos. Si lo llevamos a la parte de vectores, ustedes fíjense que cuando trabajamos con un índice 0, nosotros recorremos el vector hasta 5, digamos, sin tomar el valor 5. Acá pasaría básicamente lo mismo. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer acá entonces, les comparto el código, es ingresar esta línea de código. ¿Qué pasó acá? Que nos va a permitir validar la tarjeta de crédito, ¿sí? Por ahora no se preocupen si el compilador les arroja un error. Me interesa primero terminar el programa principal y después vamos a ir haciendo las funciones o los subprocesos, ¿no? Confírmenme cuando termine la mayoría. Listo, profe. Sí, profe. Listo, profe. Bueno, como pueden apreciar en la línea 28 en mi pantalla, nosotros estamos llamando a un subproceso que es básicamente una función
que recibe dos parámetros, digamos, la opción ingresada por el usuario y el número de compañía, que vendría a ser este número, como les había dicho. Y cuando termina de ejecutar su procesamiento, me devuelve un valor booleano que puede ser un true o false en base, o lo que me está avisando es que la tarjeta es válida o no. Presten atención, digamos, cuáles son los nombres que yo les voy dando a las variables y vean lo representativas que son en base al contenido o al valor que manejan cada una de ellas, ¿no? Eso es importante y tiene que ver con las buenas prácticas a la hora de hacer desarrollo. Generalmente, fíjense que cuando hablamos de variables definidas, estamos utilizando un tipo de escritura en camel case, o sea que siempre la primera letra de la variable es con minúscula. Fíjense que cuando estamos utilizando invocaciones a métodos, el nombre de los métodos o subprocesos están en Pascal case, es decir, que todas las primeras letras están en mayúscula. Son algunas cositas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer acá es agregar un if. Lo que queremos validar es si realmente se cumple de que la tarjeta es válida. Si se cumple que la tarjeta es válida, entonces recién vamos a hacer o vamos a ejecutar el procesamiento para poder obtener las transacciones de cada una de las tarjetas. Entonces, dentro de ese if, lo que vamos a hacer es anidar una cierta cantidad de if, donde en primera instancia vamos a validar si system option, es decir, la opción ingresada por el usuario es 1. Si la opción ingresada por el usuario es 1, vamos a hacer algo. Ya lo vamos a ver. Si la opción no es ingresada, vamos a hacer otra validación. Entonces vamos a utilizar un else. Y dentro de ese else, nosotros podríamos tranquilamente incorporar un if nuevo acá, ¿no? C# nos permite combinar ese else con el segundo if, que es un else, digamos, mixto. Y lo podemos poner de esta manera, ¿sí? Entonces, en el segundo if, nosotros vamos a validar si system option es igual a 2. Esto nos dice que lo ingresado es Visa. Esto nos dice que lo ingresado es Mastercard. Y finalmente, si no se cumple ninguna de las dos primeras, suponemos de que se está cumpliendo la tercera. Bien. Con lo cual, acá vamos a hacer algo también. Y acá vamos a hacer algo. ¿Sí? Finalmente, este else acá tiene que ver con Diners Club. ¿Se va entendiendo lo que estamos haciendo, no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Yo tranquilamente podría haber hecho esto. ¿Con qué tipo de estructura? Con un switch. Con La switch. Sweet Case. Quedaría mucho más prolijo y sería mucho más cómodo desarrollar ese código. Pero bueno, como le digo, a los fines académicos lo armé, digamos, con esta concatenación de if, digamos, que si lo hubiese hecho un poquito más largo sería complicado. Ahora, si no se cumple que la tarjeta de crédito es válida, avísenme si necesitan un poquito más de tiempo para completar esta parte. Un segundito más, por favor. Bueno. Sí, un segundito, profe, que no le iba haciendo la par. No hay ningún problema. Ahí no tendríamos que declararle el validate credit card. Sí, todavía no, porque eso ya sería la parte de los subprogramas. Ahora quiero terminar la estructura del programa principal, ¿no? Bueno. Profe, tanto los if como los else llevan Java, ¿verdad? Yo me olvidé. Sí, correcto. Bien. Profe, Sí. cuando encaramos así para hacer un programa, por ahí sería más bueno siempre empezar a hacer las funciones que vamos a utilizar mientras vamos diagramando cómo va a ser el programa antes que empezar a codear así
programa principal? Vuelvo a repetir, cada uno de nosotros podemos tener diferentes formas de hacer las cosas, no hay una receta básica para cómo hacerlo. Mi recomendación siempre es, digamos, dedicarle el 70% del tiempo a entender el problema y a pensar la solución, y el otro 30% a empezar a codificarla, ¿no? Si querés empezar por el programa principal, ir haciendo el programa principal y los métodos, o empezar por los métodos, sos totalmente libre de hacerlo. No hay ningún problema con eso. Si vos querés ir empezando definiendo los métodos de una manera vacía y después le vas agregando la lógica, lo podés hacer sin ningún problema. Yo generalmente en la práctica que hago es definir un método con una respuesta void, ¿sí? Como no sé qué me va a devolver el método, entonces mi práctica siempre es definir, por ejemplo, el método de manera pública por defecto, que me devuelva void, le doy el nombre del método, ¿sí? GetData, por ejemplo, y lo creo así vacío. ¿Ve? Entonces, a medida que voy necesitando información dentro de la lógica de mi método, acá, yo digo, voy a necesitar una string, ¿qué voy a hacer con ese string? Listo, voy a tomar el nombre, entonces agrego el string nombre. Cuando yo más o menos entiendo la funcionalidad que le voy a dar al método, puede ser que mantenga que el método no me devuelva nada, o termine cambiando el tipo de dato al que necesito, que puede ser un tipo de dato simple, puede ser un tipo de dato compuesto, ¿sí? O sea, siéntanse libres, digamos, de ir pensando la solución a medida que lo van desarrollando, porque no es necesario y no siempre les va a salir bien la cosa a la primera, ¿no? Claro. Sí, mi pregunta era más que nada para saber más o menos si había algunas buenas prácticas respecto a eso. No, con respecto a eso no. ¿Necesitan más tiempo, chicos? Yo estoy. Estamos. Bien. Si la tarjeta de crédito es válida, acá la única razón lógica que tenemos es que el usuario ingresó un system option correcto y que el número de tarjeta de crédito fueron correctos, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahora, si esto no se cumple, necesitamos ver cuál fue el error que hubo en el sistema para devolverle mensajes custom al usuario. Si tiene que ver con que no ingresó una opción correcta, que en realidad lo correcto sería de que yo en este punto hubiese aplicado una especie de do while y haya hecho una validación para mantenerlo el usuario hasta que me ingrese la opción correcta. Si esa es otra forma de hacer las cosas, yo no tenía ganas de hacerlo. Y la otra, digamos, es hacer una validación con respecto al credit card. Entonces acá dentro de este else vamos a contemplar la primera opción, que quiere decir que el usuario no ingresó el system option correcto. ¿Y qué significa de que el usuario no haya ingresado el system option correcto? Significa o que ingresó un número menor a 1 o que ingresó un número mayor a 3, ¿sí? Porque son las únicas 3 opciones posibles. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Entonces acá aplico una validación. Digo que si system option es menor a 1, en la primera, o system option es mayor a 3, eh, 1, 2, 0, 1, 2, sí. Si system option es mayor a 3, entonces yo sé que si esto se cumple, lo que pasó acá es que el usuario realmente no ingresó una opción correcta. Entonces le voy a mostrar un mensaje que va a decir, por ejemplo, la opción que ingresó no es correcta, ¿no? Estos mensajes también, si los quieren poner exactamente los mismos, si por ahí quieren poner un mensaje que sea más representativo para ustedes, siéntanse libres de hacerlo, no hay una ciencia cierta acá.
Confírmeme cuando terminen esa porción. Les voy comentando acá. Fíjense que yo voy dejando comentarios que son un poco significativos en base a lo que está haciendo el código en esa porción de código, ¿sí? Es una buena práctica siempre dejar este tipo de comentarios. Tantos comentarios como lo hay ahora, no es una buena práctica. Empieza a ser molesto como las mayúsculas cuando escribimos en un chat, ¿sí? Y no hace falta por ahí explicar absolutamente todo. Yo lo hago por una cuestión, digamos, académica, para que ustedes vayan viendo. Acuérdense que están recién empezando con esto, entonces lo voy haciendo, digamos. Pero, por ejemplo, acá cae de maduro que lo que estoy haciendo es leer la opción del usuario y transformando en una variable. Entonces, este es un comentario que sería redundante hacerlo, ¿sí? Por ahí, este comentario sí es un poco más específico. ¿Por qué? Porque estoy interpretando lo que me dice esa variable isCardValid. O sea, lo que está pasando acá es que se dio la casualidad de que el usuario ingresó bien una variable e ingresó bien el número de tarjeta de crédito, ¿sí? Este tipo de comentarios también se pueden obviar o no, pero es una buena práctica por ahí ir dejando comentarios de lo que se va haciendo en el código para que cuando otro lo agarre el código lo entienda, ¿no? Fíjense que es una sumatoria de cosas, el nombre de las variables, la forma en la que va escribiendo el código, los comentarios, ¿sí? Entonces, cualquier persona puede agarrar esto y en base a los comentarios más el nombre de las variables entiende el funcionamiento, y esa es la idea, digamos, de que cualquier compañero que tengamos en el laburo el día de mañana no le lleve tiempo interpretar lo que vos hiciste, ¿sí? Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Sí, profe. Bien, como ya hemos validado que no es un tema de la opción, lo único que nos queda por hacer es suponer, digamos, de que el usuario ingresó mal la tarjeta de crédito. Entonces, finalmente, le vamos a mostrar un mensaje. Yo no sé si agrego una validación adicional ahí, por la duda lo corroboro para que quede bien. No, lo tomé como un else, ¿sí? No me di cuenta ahora que lo estaba tratando de escribir, pero ¿por qué puse un else acá? Si yo no valido esto, sí va a ejecutar el comentario que yo voy a poner acá, ¿no? Pero si lo hubiese validado y no le hubiese puesto un else, también lo iba a mostrar. ¿Sí? O sea, si yo hubiese puesto este comentario sin usar el else, Sí. fíjense Digamos, que los dos comentarios. exactamente, si yo entro por acá, me va a mostrar este comentario y me va a mostrar ese también, ¿no? Entonces por eso es que puse un else, digamos. O hace uno o hace el otro. Entonces acá el mensaje que le vamos a dar al usuario es que la tarjeta ingresada no es correcta, ¿sí? Finalmente acá en este compilador particularmente no hace falta, digamos, pero cuando vayamos a Visual Studio es importante al final del programa, como para darle un tiempo al usuario que pueda ver todo lo que pasó, agregar un console read key, ¿no? Que va a quedar en espera, digamos, de que el usuario ingrese algún tipo de opción. Como dijo el profe, perdón, me escucha. Les decía de que en este compilador que estamos usando online no hace falta,
porque la información queda mostrada acá, pero Sí. cuando usamos Visual Studio, por ahí es importante poner esta sentencia console read key, que lo que hace, digamos, es bloquear el programa hasta que el usuario presiona cualquier tecla. Entonces eso nos da tiempo que nosotros podamos ver todo lo que ha pasado, ¿no? Quedaría así, en stand-by el programa. Bien. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Se entiende lo que vamos armando? Entendí más que en todo el año pasado. Perfecto. Yo acá voy a agregar un comentario más adicional, porque estoy separando un poco las secciones del sistema que estamos armando. Y esto vendría a ser funcionalidades de la lógica, ¿no? Sí. Todo lo que está hacia abajo. Bien. Finalmente, si opción es 1, lo que tenemos que hacer acá es obtener las transacciones, ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer, yo les comparto la línea. Esa línea vendría a ser para Visa. Lo vamos a poner acá. La segunda línea que les comparto va a ser para Mastercard. Vamos a poner la parte del 2. Y la tercera línea que les comparto tiene que ver con Diners Club. Eso va a ir acá en el ERS. ¿Sí? Hasta ahora fíjense que hemos definido 4 subprocesos, de los cuales uno es una sobrecarga de métodos. ¿Sí? Tiene el mismo nombre, con la diferencia que estamos trabajando con tipos de datos diferentes, pero hacen exactamente lo mismo. Confírmenme cuando terminen. En el chat copió uno nomás, ¿no? Ah, soy un maestro. Sí, sí, solamente uno. Está bien. Lo copié y lo pegué en mi pantalla. Perdón. Pensé que. No, lo buscaba de decir. Sí, yo también. Ahí va el segundo, que era de Mastercard. Y ahí va el tercero, que era de Diners Club. Profe, ¿en qué parte del código eso? El segundo va a ir dentro del else System Option igual a 2. Ah, bien. Y el tercero va a ir en el else final, ¿no? Bien. Avísenme, porfa. ¿Puede bajar el código un segundito? ¿Cómo? ¿Puede bajar ahí un poquito en la pantalla? Ah, perdón. No, pero en la parte de más abajo quería ver porque... Falta una llave. ¿Ahí está bien? Sí, quería ver las llaves. Me sobraban muchas llaves al último.
Como les digo, esta es una forma más académica de hacer el programa, digamos, no es la más óptima. La idea era utilizar los diferentes tipos de condicionales, los diferentes tipos de bucles de iteraciones, utilizar su proceso, utilizar diferentes tipos de datos, no solamente primitivos, sino complejos. Bien, fíjense que inclusive acá estamos utilizando la definición de una variable implícita. Yo, como les decía ayer, esta variable toma el valor en tiempo de ejecución. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Estamos. Bien. Completemos el código entonces para el programa principal. Lo que vamos a hacer ahora es recorrer las transacciones que obtenemos de este getAccountTransaction para la tarjeta Visa. Y estas transacciones las vamos a recorrer utilizando una estructura while, ¿no? Entonces yo les comparto este código. Y ese es el que vamos a pegar ahí cuando system transaction es igual a 1. Si después quieren ponerse a jugar y cambiarlo por un for, por un for each, por un do while, digamos, como para ver, también siéntanse libres de hacerlo. Si pueden meterle mano lo más que puedan, mejor. Si quieren agregarle funcionalidad, quieren cambiarla, también. La idea es que vayan practicando un poquito. Vamos a practicar más, digamos, cuando veamos todo lo que es programación orientada a objetos, pero bueno, la idea es que vayan haciéndose un poco de práctica. Confírmenme cuando terminen de pegar este código. Ya está. Presten atención que va dentro de esta parte. Yo lo voy a pegar acá también. Como es, recorremos el pantalla, las transacciones y le presentamos pantalla. Ustedes fíjense también que acá, digamos, por una cuestión de experiencia de usuario, yo estoy limpiando de nuevo pantalla, estoy presentando el título que hace a los movimientos de la tarjeta Visa y recién empiezo a hacer la iterativa y muestro por cada uno de los elementos que encuentro la transacción y el monto, ¿no? Vamos entonces para cuando system option es igual a 2, ahí vamos a utilizar otra estructura que va a ser el do while. Espero que me deje copiar esta cantidad de líneas. No. Le copio estas primeras 4. Eso es lo malo que tiene el chat este, ¿no? ¿Cómo hacemos acá? Sí, yo creo que podría hacer un documento en el Drive y lo podamos ver todo ahí sí al mismo tiempo. Acá había pizarra, algo por el estilo, ¿no? Jamboard. Esta es la pizarra ahí en los 3 puntitos. ¿Está incorporada acá? Sí. Y en los 3 puntitos dice abrir pizarra, una llama, dice. La primera opción. Es. Esa la ven automáticamente.
Ahí se está abriendo. Les tengo que compartir algo. Se compartió automáticamente, profe, en el chat. Sí. Perdón, pero todo esto nuevo de la tecnología es nuevo para mí, ¿no? Y ahí puedes copiar todo el código entero y pasarlo en vez de pasarlo por parte. Porque yo ya me perdí que tengo que copiar y que tengo que. No, creo que sea más fácil así. Pide Sí, acceso. solicita acceso, profe. Compartir. Cualquier persona con el enlace. Copiar enlace. No, ahí si refrescamos el enlace que abrimos, ya podemos acceder. ¿Sí? Bien. Sí. Sí, ahí está. Hola. Yo les quiero ir copiando el código así por parte, como para que no se mareen, ¿no? La idea es que lo vayamos armando paso a paso. Ya con esto, digamos, y la otra parte, Se pega como Solo foto, ¿no? tenemos solo lectura, por eso. Tenemos que pedirle edición. Capaz que le conviene compartir un Drive, un Word. editor. Ahí el editor. ¿Ahí pudieron? Bueno. A ver, ahí. No, Justo me en el encanté y no momento. me dejó copiar. No Si me le dejó haces- pegar. si le haces doble clic, te deja. Ah, sí, sí, sí. A ver. Ahí le bajé. Ah, sepárenlo. Ahí. Este era de máster, ¿cierto? Sí. Ahí está, ahí les paso el enlace del documento. Cierro la mierda del jam. Y ahora sí les copio eso ahí. Un amor. Claro. Bueno, y eso iba adentro de System Option 2. Exactamente. Abajo, el último que pegamos. Correcto. Eso iba debajo del método.
Acá me comí algo que... Ah, no, sí, ya se lo pasé. La parte esta que dice entero número igual a 0. Dice bool. ¿Se las pasé esa parte? Sí, le pasó primero, pero no me acuerdo si iba antes o del do while. Antes del do, sí. Ahí está. Bien, mientras terminan de copiar, ustedes fíjense que acá yo estoy definiendo dos variables. Una variable number, que la voy a utilizar como acumulador, ¿sí? Para poder representar el número de transacción. ¿Por qué? Porque el transaction master este que estoy utilizando es una lista, y al ser una lista, digamos, no trabajo principalmente con un índice. Entonces estoy utilizando la variable number para poder representar un índice que voy a ir incrementando dentro del do while, ¿no? Por otro lado, estoy definiendo una variable del tipo bool, que lo que me va a hacer es controlar, digamos, si me mantiene o no dentro de este ciclo do while. Y lo que hago, digamos, es cambiar el valor de esa variable cuando se cumplen dos cosas. Primero, el resultado que yo obtuve de la getAccountTransaction sea mayor o igual que 0, es decir, que obtuve transacciones. Si no tengo transacciones, automáticamente cambio esto a true. Es como una bandera, ¿no? Termino el ciclo. Y lo mismo, cuando yo termino de recorrer, es decir, que llegue a number igual a 5, también cambio el estado de la bandera y hago que termine el ciclo, ¿sí? Profe, y ahí arriba, ¿por qué dice continue en el primer finish loop igual a true? Abajo. Este es un comando que lo que hace, digamos, es evitar que yo siga pasando por toda esta porción de código. Directamente es como que salta al siguiente valor si existiera, ¿no? Entonces directamente lo que hace es saltar al while. Acuérdense que el do while siempre ejecuta algo al menos una vez antes de salir del ciclo, ¿sí? Como yo quiero que en esta parte, porque no se cumple la condición, no se ejecute nada, lo estoy terminando o estoy forzando a que termine el ciclo antes de hacer nada, ¿no? Finalmente le copio lo último que tiene que ver con las transacciones de diners. Bueno, un poquito más abajo. Confírmeme, porfa, cuando terminen. Ahí dice Mastercard, la de movimiento de su cuenta Mastercard, en Diners. Sí, en el mensaje. Le cambiamos, no me digan eso. No, profe. ¿Estamos? Bien. Con eso terminaríamos ya lo que sería toda la parte del programa principal. Ustedes fíjense que si bien no es largo, digamos, hay varias cositas que hay que hacer.
y se complejiza un poco en base a lo que estamos utilizando diferentes tipos de estructuras para hacer esas cosas, ¿no? Como decíamos anteriormente, si hubiésemos utilizado por ahí un switch, hubiésemos utilizado todo for y cosas por el estilo, el código hubiese quedado más resumido y más sencillo también, ¿no? Pero a los fines de aprender, digamos, se formó de esta forma para que lo podamos hacer. Entonces, independientemente que todavía no tenemos definidos ya los subprocesos, ya el programa quedaría terminado con eso. Ahora, lo que vamos a hacer acá, después de la última llave que tenemos, que es donde termina la clase program, ¿sí?, que estamos ejecutando, vamos a pegar esta clase que yo la llamé string helper, creo. Sí. La voy a copiar completa. Estos son métodos auxiliares que yo estoy utilizando y ya les voy a explicar para qué. Se las pongo acá al final. ¿Entre qué llave, profe, va? Al final de todo, después de la última llave que encuentre. Bien. Confírmenme cuando lo hayan terminado de pegar. ¿Se me corta la conexión? No. Ah. No. Bien, ¿han terminado? Sí. Bueno, como yo les decía, no me quería meter en esta parte, pero quería mostrarle esto. Las clases estáticas, digamos, como les decía ayer, son clases a la cual, gracias al hecho que son estáticas, nosotros la podemos acceder directamente sin la necesidad de instanciar un tipo de esa clase, ¿no? Y particularmente, cuando nosotros aplicamos este tipo de parámetros, en donde decimos, che, toma esto se refiere al valor, al tipo de dato, para que podamos utilizar este thisStringNumber, necesitamos sí o sí también que la clase y el método sea estático. Entonces esto nos permite generar una función que se genera como una extensión al tipo de dato o a la variable que nosotros hemos generado. Entonces, esto es lo que nos permite, por ejemplo, hacer esto, ¿no? En donde card number es el número de tarjeta de crédito que yo ingresé y yo lo que estoy haciendo es crearle un método, una función que extiende a la funcionalidad que tiene card number, porque si yo agarro y hago card number punto, al ser un string, ustedes fíjense que tengo un montón de funciones que me proporciona la clase string, y lo que estoy haciendo yo es agregarle una adicional que lo que va a hacer es validarme la tarjeta de crédito, y no solamente lo voy a poder aplicar a ese card number, sino a cualquier tipo de dato que sea string, ¿no? Por ejemplo, si yo creo una variable la, y yo digo la punto,
isCardNumber, isCardValid, ¿sí? Lo puedo aplicar sin ningún problema, independientemente que me devuelva lo que quiero que me devuelva o no. Entonces, eso es lo que le quería mostrar con respecto a las clases estáticas. Nos permiten generar funcionalidad extendida a ciertos tipos de datos que nosotros podemos manejar o manipular en un programa. Y ese tipo de datos puede ser de cualquier tipo. Una lista, puede ser una clase completa, puede ser un tipo de dato primitivo como es el string, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta función isCardValid, digamos? Aplica, digamos, la extensibilidad hacia el primer parámetro, que vendría a ser el número propiamente dicho, y recibe como parámetro un número de referencia que es el que yo le paso acá, ¿no? ¿Se entiende eso? Más o menos. Es un poquito complejo, pero lo vamos a poder ir viendo, no se preocupen. Y yo adentro estoy utilizando otra función que es propia de la clase string, que me permite comparar dos strings, ¿sí? Esta función, digamos, toma el primer string, que vendría a ser el número, y toma el número de referencia que yo le pasé, y los compara. Si la comparación de esos dos strings es igual a 0, significa de que los dos strings son iguales, exactamente iguales, ¿sí? ¿Qué haría el return ahí, profe? Lo levanta, digamos, al string ese, lo trae y lo llama, digamos. Mira, esto sería exactamente como si yo hiciera eso, por ejemplo. Booleano, respuesta, y digo string compare, ¿sí? Perdón, no lo puedo aplicar así, tengo que hacerlo sí o sí dentro de un if. Si string compare es igual a 0, yo puedo retornar true, o de lo contrario, puedo retornar false. ¿Eh? Es exactamente lo mismo esto que esto, nada más que acá lo estoy escribiendo de una forma mucho más sencilla. Ahí sería el true, digamos. ¿Sí? Acá lo que hace básicamente es ejecutarme esto, y si eso se cumple me devuelve el valor. Pero es lo mismo que he escrito acá, digamos. ¿Sí? Bien. En la parte de arriba, profe, entonces el this, cuando dice this string number, eso para marcar el... El this hace referencia a esta variable que vendría a ser, Claro, en este caso, esta, ¿ves? porque si no estuviera el this, no funcionaría. Exactamente. Si yo no hubiese puesto el this, yo tendría que invocar la función de esta forma, isCardValid, y le tendría que haber pasado el card number Claro. y el número 4407. ¿Se entiende? Yo lo que estoy haciendo, digamos, es no mandando esto como parámetro, y estoy haciendo una función que extiende a este tipo de datos. Claro, porque las variables ya tienen valor, digamos. Exactamente. Este string compare me devuelve o es igual a 0 si los dos números son iguales, es menor que 0 si el primer número es más grande, y es mayor que 0 si el segundo número es más grande, o al revés, una de esas dos es. Acá dice, ¿ve? Es igual a 0 si los dos son iguales, es menor que 0 si el primer string, o sea en este caso number, es mayor que el segundo, que sería referencia, y es mayor que 0 si el primero es más chico que el segundo, ¿sí? A mí lo que me interesa saber con esta función es si los dos son iguales, exactamente como para decirte que la tarjeta de crédito es válida. Esto es lo que se conoce como una regla de negocio, ¿no? Claro. Y finalmente, digamos, la otra función que yo agregué acá es una función extra que le agregué, que lo único que me está haciendo es generarme un número flotante aleatorio, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo, digamos, para generar los valores de los montos de las transacciones, digamos, nada más que eso. Por eso que se le llama helpers, digamos, son funciones de ayuda,
que no tienen mucha importancia, digamos, en la lógica del negocio. Son cosas que las podés hacer, digamos. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, ustedes fíjense, El tema que mañana me lo acuerdo. fíjense que yo he creado 3 métodos: Validate Visa Card, Validate Mastercard y Validate Diners Card, ¿sí? Los 3 están ejecutando la misma función, o sea, están validando si el número de tarjeta que le paso es válido, y para validar eso necesitan este número de referencia que hace, en definitiva, a la identificación de esa empresa, ¿no? ¿Se entiende eso? Y esto lo que me va a devolver es verdadero si la tarjeta es válida o falso si la tarjeta es inválida, ¿sí? Entonces, estos 3 métodos son iguales, los vamos a agregar, ya les digo dónde. Esos 3 métodos los vamos a agregar acá. Fíjense que yo tengo 2 llaves al final, ¿sí? La primera llave representa al método principal, que vendría a ser el main. Si siguen la línea, fíjense que hace referencia a esta. Entonces, ahí después de esa llave es donde nosotros vamos a agregar estos 3 métodos dentro de la clase program. ¿Hasta qué hora tenemos que estar, chicos? Hasta ahora. Hasta las 40, profe. Hasta hace 7 minutos, profe, pero... Bueno, de todas maneras yo les comparto el código, ¿sí? Si quieren, lo terminan ustedes después, digamos, ¿ah? Para que no se queden más tiempo. A ver. Básicamente, ¿qué nos faltaría agregarle a este subprograma? El Get Account Transaction, y creo que nada más, ¿no? Ya tenemos completo todo. Sí, es lo único que aparece así como subrayado. Ah, y el Validate Credit Card. Esos 4 métodos faltan. Sí. ¿Ah? Pero bueno, yo se lo subo ahora mismo nomás. Yo me quedo acá y se lo subo al aula para que lo tengan completo. Hagamos un repasito rápido de qué hacen esos métodos como para que no se les olvide. El Validate Credit Card recibe el número de opción ingresado por el usuario, o sea, 1 para Visa, 2 para Master y 3 para Diners, y recibe el número de la tarjeta de crédito, ¿sí? Acá lo que hace es ejecutar un switch donde evalúa las opciones. Si uno es Visa, entonces lo que hace es llamar a la función Validate Visa Card, que es la que acabamos de pegar, y cuando esa función termina de ejecutar, me devuelve el resultado y me lo almacena en una variable que se llama isValid. Y esa variable isValid es la que termino devolviendo yo hacia afuera, ¿sí? O sea que acá yo voy a hacer una lógica para obtener básicamente un valor booleano, o true o false. Si el valor es 2, yo llamo al método de Mastercard, lo almaceno en isValid en ese caso también. Si el valor es 3, llamo al de Diners y almaceno el isValid. Y fíjense que para cualquier otro valor, 0, menos 1, 50, 100, siempre te voy a devolver falso, ¿sí? Fíjense que en ningún momento yo entro a estos valores y cambio el estado de la variable que la tengo definida acá, ¿sí? Entonces, para cualquier valor que yo ingrese y que no corresponda a la lógica mía de mi negocio, me va a devolver siempre false esto. ¿Se entiende? Eso, en definitiva, en el código principal, va a llevar a que yo no pueda ingresar nunca por acá, ¿sí?
Y finalmente, digamos, el primer get account transaction, que tiene que ver con el de Visa, va a generar, digamos, un arreglo, un vector del tipo de data float, que se llama transacción, y ese arreglo va a tener 5 elementos. Está definido de esa manera. Acá por una cuestión de negocio voy a volver a validar si el número de tarjeta de número que yo le mando es válido, porque si no es válido no debería ser. Acuérdense de que cada método, cada subprograma tiene su propio ámbito, entonces no sabe este método que ha habido o que hubo otro método que ya hizo esa validación, por eso que también le ejecuta, ¿sí? Y acá lo que hace es generar o completar y crear el vector propiamente dicho. Bien. El segundo método, que es el que te devuelve una lista dinámica, corresponde a la lógica de Mastercard. Fíjense que yo para generar esta lista estoy utilizando el operador new, que hace referencia a un objeto complejo o a una clase. También aplico la validación nuevamente porque este método no sabe si alguien lo validó, y genero con un ciclo for básicamente la lista o completo esa lista, ¿no? Y el otro método que me devuelve un diccionario, yo también lo creo utilizando el operador new, valido, digamos, si es válida la tarjeta de crédito, y con un for lo voy completando. Fíjense que para el diccionario yo voy agregando 2 parámetros. El primero representa el índice o el key y el segundo representa el value que va a tener el diccionario, ¿sí? El primero tiene que ver con el int y el segundo tiene que ver con el float. Los diccionarios por ahí son más fáciles de manipular que las listas, dependiendo para este tipo de casos, ¿eh? ¿Se entiende eso? Sí, profe, ¿para qué lo valida de nuevo ahí? Por una cuestión de negocio, es como les O sea, decía yo ayer, digamos. entiendo que me dijo que era porque, bueno, su programa ese no sabía, pero ¿qué sentido tiene si ya lo validamos? Porque son validaciones adicionales que uno va aplicando para asegurarse, digamos, de que el programa nunca falle. A mí me está faltando una validación acá, por ejemplo. ¿Qué pasa si el número de tarjeta de crédito que yo le mando no tiene ningún valor? Cuando yo quiera hacer algo acá, ¿qué va a pasar? Se va a romper. O cuando quiera validar acá, se va a romper. Entonces yo acá debería agregar, por ejemplo, una validación. Si digo, por ejemplo, si card number es null, no ejecutes nunca el código que está por debajo. Por ejemplo. ¿Se entiende? Son validaciones que uno va aplicando, digamos, para asegurarse de que el sistema nunca falle. Que lo vamos a ir viendo después cuando vayamos construyendo las cosas. Validaciones de nulabilidad, validaciones que tienen que ver con la complejidad ciclomática del método. Vos lo único que buscas es asegurarte, digamos, de que el método haga lo que tiene que hacer, y para hacer lo que tiene que hacer tenés que asegurarte que tenés todas las cosas que necesitas. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces con eso cerremos la clase. Yo les comparto el código para que lo tengan. Espero que tengan un buen fin de semana metiéndole mano. Cualquier duda que tengan en el momento que estén haciendo o metiendo mano este código, no duden en mandar un mensajito por WhatsApp, lo que sea. De todas maneras, le damos un repaso en clase ya la semana que viene presencialmente, ¿ah? Gracias, profe. Buen fin de Sí, profe. Igualmente, pasen buen día. Profe, gracias. ¿Por dónde lo va a subir el código, profe? En el aula nueva. Ah, ok. Sí, listo. ya tengo acceso, así que ya puedo empezar a cargar ahí las cosas. Profe, ¿lo puede subir también como hizo el año pasado, digamos, el repositorio en zip para hacerlo directamente en el Visual Studio? No hay ningún problema, lo subo. Genial. Gracias, profe. Chao, chicos. Buen fin de semana, que estén bien. Igualmente, Chao, profe. Chao, chao.